¿Qué onda, gente de YouTube? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a este canal, Efecto Harmaf. Mi nombre es José Armando Martínez Vázquez. El día de hoy tengo el gusto de aclarar ciertas dudas e incógnitas que dejé pendientes en el anterior video. Haremos eso y daré paso a el tema que básicamente tardé en desarrollarlo varios días. Ojalá logre tener ese impacto que yo quiero transmitirles a ustedes. Lo quería poner filosofando, pero al final no me terminó convenciendo y decidí ponerle la demolición del autoengaño y la reconstrucción de tu casa interior. Hago un pequeño paréntesis antes de empezar. Ya tuve yo la oportunidad de hacer mi primer video para el canal. Si no te lo has visto, pues te invito a que revises el link en la descripción, y si es que llego por alguna razón a no ponerlo, ve a mi canal directamente y ahí va a estar el video. Para que tengas un poquito de contexto, entiendas este video con más profundidad. Aunque si quieres quedarte aquí y no vértelo, perdón, igual vas a entender el panorama de una forma muy sencilla. Hoy vengo a rectificar ciertas cosas para complementar lo anterior, básicamente. Mis videos no van a ser perfectos, ni mucho menos. A veces serán perfectos e imperfectos a la vez. Me voy a equivocar, diré cosas inteligentes o irrelevantes. Se me irá el hilo de las palabras de vez en cuando, pero también regresarán esas ideas. No voy a veces rectificar. A veces sí rectificaré, a veces no. Simplemente es lo que es. Yo quiero ya compartir esa vulnerabilidad. Yo no me quiero ocultar más atrás de ese, digámoslo así, telón invisible, por temor a ser juzgado o criticado. Para darte un pequeño ejemplo de cómo me sentía aquella persona que ha visto Bob Esponja. Hay un capítulo específico, que te lo voy a poner por aquí, donde Calamardo muestra su talento y la gente lo abuchea bastante. Y ya cuando Calamardo se va y prepara su próxima actuación, llega Bob Esponja con un trapeador y el público lo ama. Al final, Don Cangrejo vende tomates carísimos Estoy perdiendo mi dinero, pero vale cada centavo. para que se los aventaran a Calamardo cuando empezaron otra vez a demostrar su talento, ¿no? Así me sentía yo. Me agüitaban esas experiencias intentando buscar la aprobación externa de la sociedad, vaya, porque no sabía lo que era ese amor propio. Y al final entendí que hay que ser como Bob Esponja, simplemente ser auténticos. Esos fantasmas de ese pasado se vivaban bastante, no me dejaban desarrollarme, pero al haber sanado un poco, que ojo, hasta el día de hoy sigo sanando cosas, pero me motiva esto justamente a abrir mis posibilidades, entre ellos este espacio llamado Efecto Harmaf. Por ejemplo, el hecho de hacer este canal, Efecto Harmaf, pues también hice otros canales secundarios. Soy yo, pero visto desde otro punto de vista, para que tengas un contexto. Yo tengo otro canal que se llama Counting Down, ¿ok? Ahí fusiono reflexiones, mi esencia, vaya, pero relacionado con los videojuegos. Y después, ya que yo hice ese análisis muy breve sobre ese videojuego, paso a hacer un gameplay comentado. Y si te da esa curiosidad, pues ahí está. Ya hice un video de bienvenida. Y tengo otro canal secundario llamado The Age of Harmaf. Aquí es un espacio donde hago música, hubo sets mix de ciertos géneros que me hacen sentir cosas chidas, simplemente me hace sentir vivo este pedo. Y cuando tenga la suficiente experiencia, empezaré a crear mis propios proyectos. Pero sé que todo tiene un orden específico, sé que todo se acomodará en donde tenga que acomodarse. Ojalá puedas echarles un ojillo y créeme, si no lo haces, no pasa nada, no me lo voy a tomar de forma personal. Yo sé y soy consciente que hay actualmente mucho contenido y mucha variedad de contenido. Hay mucho contenido de internet. Hay muchos videos que tú puedes encontrar y se vale decir, oye, con este güey me late mucho cómo la vibra que transmite, cómo comunica, los guiones que hace o no hace, etcétera, etcétera. Lo bonito es que nosotros tengamos esa elección, pero que esa elección sea inteligente. Y si tú
has decidido abiertamente quedarte, bienvenido a estos proyectos. Y bienvenido a Efecto Harmaf, si no lo has hecho, si no te has suscrito, te invito a hacerlo, ¿no? Aquí por aquí, hay un mensajillo. Entonces, dicho esto, quiero compartirte una historia real, no una historia ficticia o ilusoria. Este personaje que estás viendo en este momento, atrás de esa pantalla, te muestra sus luces y oscuridades. Y ahora he decidido hablarme con verdad, porque antes, como te digo, no era así. Aún estoy en este viaje igual que tú, y no por hablar de ciertos temas que voy a hablar, significa que ya esté totalmente realizado. Para nada, al contrario. Apenas empieza mi camino. Mi labor ahorita mismo es que tú empieces a crear el tuyo a tu propia manera. Yo simplemente soy un vocero más que comparte una perspectiva diferente de un determinado tema. Y esa esencia pues es la que me determina o me diferencia entre todos los seres humanos que suben contenido en las redes. Recuerda esto, no pares de dudar de todo, cuestionar todo. Quédate con lo que más te resuene de mis palabras y después lo experimentes. Dicho esto, para no alargar tanto este video y ya ir al grano con los siguientes puntos, quiero darte un pequeño resumen de qué es lo que se vio o qué es lo que yo dije en el anterior capítulo. Básicamente, si no mal recuerdo, en el anterior capítulo abrí las puertas de este proyecto llamado Efecto Harmaf. Comentaba esa necesidad de tranquilizar esas aguas ante este caos externo que vivimos actualmente en esta sociedad. Inclusive te di un ejemplo o por así decirlo, una metáfora que hacía alusión a entender este panorama del desarrollo personal visto con el ejemplo de la edificación de un edificio. También, si no me equivoco, hablaba de que ya era hora, una vez por todas, dejáramos de mentirnos, empezáramos a dejar atrás ese papel de víctimas o villanos y empezáramos a tomar esa responsabilidad de poner en orden nuestras vidas y empezar a desarrollar pues lo que tenemos aquí, güey, en esta tierra. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Después te comenté una frase de Deepak Chopra que decía que la neurona empezó a pensar o algo así. Y ahí tengo que reconocer que se me fue la onda, pero lo que intentaba expresar que este pensador nos decía en su libro La Supermente, no sé si lo tengo por aquí, creo que se lo presté a una amiga, se llamaba Sara, te mando un saludo si lo ves. Voy a traer ese libro y hablaré detalle por detalle, pero ya será en otro momento, así que paciencia. Básicamente, y lo que me acuerdo es que el cerebro es en realidad un receptor que se conecta a la mente universal y que cada neurona que tenemos se conecta con la conciencia cósmica. Y por algún motivo, no me pregunten por qué, se me vino a la mente y me hace decirte esto. El labor de todo esto es enseñarte a que tú rediseñes tu cerebro con lo que yo te estoy externando en este momento y en los futuros videos. No soy para nada ningún experto, ya te lo aclaré, pero créeme que ciertos temas ayudarán bastantísimo a que nosotros nos desarrollemos. Y aunque lo digo de una forma, sí, aunque lo digo de una forma muy sencilla, tiene gran poder dentro de nosotros mismos. No se necesita que todo pues, sea técnico. A veces sí, a veces no, pero lo que voy es que hay cosas sencillas y prácticas que yo desconocía. Pero para ser consciente hay que saber que somos inconscientes. Este canal intentará que tu perspectiva pues en camino se mueva hacia otra que está un poco más pulida. Y no me refiero a que me copies en todo, sino a lo que ya está dicho, esté fundamentado o no esté fundamentado. Estoy nervioso. El que vea este video, analice esto. Aquí venimos a desarrollarnos. Si tú eres de esas personas que literalmente te gusta que todo, absolutamente todos lo justifiquen en base a la ciencia o lo que sea, a veces sí van a haber videos donde yo te diga cosas de ciencia, pero no va a ser todo el tiempo. Así que si tú eres de esas personas que piensa que todo lo voy a fundamentar siempre, pues no va a ser así y te invito a que busques otros espacios. Estos videos intentarán modificar tu conectividad funcional, crear nuevas ideas para que crees nuevas redes neuronales y no solo cambies tu opinión, sino que te reconfigures física y espiritualmente. Y a través de estas prácticas conscientes se alterarán ciertos patrones inconscientes, donde estos nos sintonicen con una mejor frecuencia, que es el amor, que es Dios. Créeme, parecerá una locura, pero
Yo lo he experimentado y te invito a hacerlo. El propósito para aquella persona que se perdió entre todo este delirio es ayudarte a tejer nuevos puentes de luz. Todo este de madre nos va a sintonizar con una frecuencia alta, chida, de buena vibra, positiva. Después, este embrollo, todo esto, nos ayuda a esculpirnos un poquito más con el cincel, ¿no? A veces me cuesta un poquito expresarme, pero créeme que todo lo digo desde el fondo de mi corazón y ojalá te resuene. En mi cabeza aparece este pensador, ¿no? De Prak Chopra y me invita a desarrollar estas filosofías que solo nacen, que simplemente son. Y tal vez la esté cagando así brutalmente, diciendo, diciéndote algo que no tiene nada de coherencia, pero créeme que cuando yo vaya a escuchar esto con mis audífonos, diré, no más, soy la verga, güey. A pesar de que para algunos no tenga el mayor sentido, para mí sí lo tiene. Es a lo que quiero llegar. Este contenido le ayudará o aportará un gran valor para trascender. Y por decir, el trascender al ego, el unificarnos con él. Y entiendo que hay muchas posturas que dicen, elimina el ego, es tu peor aliado. Después dice Osho, un gran pensador, ya lo voy a traer. Pero dice, después otros pensadores dicen, pero lo que veo, lo que yo entiendo sobre el ego es, tal vez esté equivocado, tal vez no, voy a rectificarlo, pero yo te lo comparto. Yo creo que el ego es un gran aliado que nos puede dotar de la supervivencia. Antes, no sé si esté equivocado o no, pero era nuestro sistema primitivo. Y al final de cuentas, en esa época de las cavernas, nos ayudaba a sobrevivir ante el peligro. El hecho de que actualmente ya no seamos esa persona y estamos un poquito más evolucionados y que hemos dejado un poquito atrás ese instinto primitivo, en este momento actual debemos o tenemos ese gran labor de dejar atrás ese lado animal y empezar a ser seres humanos con mayúsculas, a ser seres humanos, no ser esas personas que reaccionan ante simples impulsos, que yo soy una de ellas, yo fui una de ellas, o por simples necesidades que el cuerpo exige, por ejemplo, el estar gobernados por el sexo, por ese placer momentáneo, que se siente tan bien, ¿no? Pero el punto es que tengamos ese autocontrol sobre esa serie de hormonas que nos hacen llegar a cometer estupideces. Y una vez que trabajamos y nos desarrollamos, pues ya no cometes o intentas no cometer esos actos que sabes que no te van a dirigir a algo bueno, algo positivo, donde tenías esa necesidad descontroladísima, ahora simplemente pues ya no tienes esa necesidad. Ahora piensas con tu corazón, piensas con tu cerebro y no piensas con tus genitales. Yo sé que es estúpido, yo sé que es gracioso, ¿no? Estaba pensando en todo esto. Cuando te pones a pensar, cuando te pones a ver las estadísticas, googlealo, güey. Hay gente que está, hay mucha gente que está gobernada por su cuerpo, por su puta mano. Pero ese es un tema que voy a hablar en otro título. No me quiero enfocar ahora en esto, pero ya lo voy a traer, así que espéralo. A lo que quiero llegar es que el ego puede ser tu mayor aliado. El ego puede inclusive motivarte, el ego puede enfocarte, el ego te da fuerza, el ego te da valentía, el ego te puede ayudar a empoderarte un poquito más, el ego te puede inclusive ayudarte a ser un poquito más responsable, el ego te ayuda a pues, que no se rían de ti, el ego te ayuda inclusive hasta que los demás te respeten un poco más. Primero,
Para llegar a tener estas buenas cosas que te dé el ego, tenemos que calmar las aguas y tenemos que perdonarnos, tenemos que agradecer y unirnos con él, fundirnos con él. Tenemos que abrazarlo básicamente. Te lo voy a explicar de una forma sencilla, así como yo lo entiendo. El ego te dota de estas cosas buenas y te da esa cicatriz de por vida, ¿no? Que es tu sombra. Y si te vale madre trabajar en ti y perdonar y abrazar a tu ego, y ir por el contrario, pues te va a dotar de cosas que no son tan buenas. Y tienes que tener cuidado. Entonces la primera labor es empezar poco a poco a sanar dentro de ti, perdonarte, agradecer, entrar en amor contigo, con tu entorno, hacer las paces con tu familia, con tus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos procesos nos van a ayudar bastante a que el camino pues sea más sencillo, ¿no? Más fácil. Por ejemplo, hay ciertos hábitos que también nos pueden aportar bastante valor. Si los compaginamos con los trabajos internos, con sanar, perdonarnos y todo esto, podemos apoyarnos con ciertas acciones que nos ayuden a que, como te digo, sea más sencillo estos pasos. ¿Y cuáles son esos pasos? Ya tú lo sabes. Uno de esos pasos es alimentarse de una forma correcta, consumir vitaminas, minerales, dormir mejor, mirar las estrellas y pensar. El hecho de estar pensando, el aburrirte tiene mucho sentido. También otro tipo de acción que puedes llegar a tener es empezar a tener conversaciones más ricas y saludables con los demás. Y demás cosas, ¿no? Pero no todo tiene que ser filosofía, amigos. No todo tiene que ser profundo. A veces simplemente tenemos que ser irónicos. Tiene que haber ironía en el ambiente, tiene que haber risas, tiene que haber perjez, tiene que haber ideas, incoherencia, coherencia, que te equivoques, que la caes y después rectifiques. Todo eso tiene que haber. Y te voy a dar una frase que me acordé ahorita que puede ayudarnos a entender este panorama. Ya lo dice un autor un actor que me gusta mucho que se llama Keanu Reeves, que dice: come comida deliciosa, salta al mar, decir todo lo que tengamos en nuestro corazón, vivir de todo básicamente y entender que tenemos que experimentar la vida así, porque no hay tiempo para más. Después también nos podemos ir a otro actor de Hollywood que me gusta mucho que se llama Jim Carrey, que dice que a veces el familiar que más se aísla de todos es el que más se despierta. ¿Qué intento yo interpretar de todo este hilo de ideas? Que la invitación es el silencio, amigos míos, amigues míos, el que vea esto. Tomar silencio es importante, adentrarnos en nosotros mismos es importante para que ya empecemos a hacer. Pero ten cuidado con tomar mucho silencio, porque el que se pasa mirando al fondo, a ese lugar, pues, te puedes perder si miras mucho tiempo. Recuerda que somos parte del prójimo y sin él, sin la sociedad, no somos nada. Y no te digo que repitas lo que yo hice. En el anterior video te dije que yo me alejé de todos de una forma bastante abrupta e insensible. Me perdí y estuve a punto de cometer varias equivocaciones, pero era
tan cobarde que no lo hice. Aguanté, viví la experiencia de las emociones, me volví un poco más fuerte y después regresé. Regresé más sano, regresé más dispuesto a entregar a los demás algo real y no algo que fuera ilusorio. Todo el contenido que yo vaya a compartirte, créeme, que te va a hacer pensar, mover tu sistema de creencias. Por supuesto, si es que tú tienes esa apertura o esa flexibilidad y no te cierras, vaya. Y si tú eres de esas personas que se pone a cuestionarse sobre lo que pasa en el entorno, sobre lo que pasa en su interior, en el exterior, tus propios actos, sobre los actos que la gente te ha hecho a ti, todas esas experiencias que has vivido en tu propia historia personal y las deshilas y ves el lado bueno y todo este desastre, hará que tú evoluciones y te modifiques brutalmente y que pases por la calle o estés con tu familia o con tus amigos y después cuando te vean dirán, a la madre ese güey, qué pedo, cómo camina con mucha seguridad, güey, no camina agachando la mirada, viendo las pinche suelo, no, vale, cabrón, aquí estoy siendo valiente ante las adversidades. Básicamente estás jugando con buenas cartas tu historia, la gente te va a ver diferente y cuando tú te veas al espejo dirás quién es este güey. Y digo la gente porque la gente te servirá de espejo para darte cuenta y te agarres la onda de que efectivamente estás creciendo. O efectivamente tienes que tomar algo en consideración de lo que dicen los demás. Que ojo, depende mucho de quién venga esa palabra. Y sin duda, estas palabras que te digo te encaminarán y te motivarán a modificar de una forma muy sincera y humilde quién eres en el mundo. Te invito a leer un simple libro, verte este video hasta el final o verte otro video de otra persona sobre X tema o tal vez te invito a ver una película, una serie. Llegarás a tener ciertas conjeturas si es que tú te lo planteas. Te quedarás con algo que te va a motivar y eso te ayudará a tener una reflexión sobre eso. Y también inclusive hasta sobre lo que tú tienes en mente en ese momento. Y a veces se te irá el hilo, te va a ir el pedo, ¿no? Pero cuando lo vuelves a intentar, espérate, ¿qué me dijo este güey? ¿Qué vi aquí? Lo intentas y lo intentas y lo intentas. Y así sucesivamente. Si haces eso bien, si intentas hacer ese proceso tan importante hoy en día que es pensar y escucharte y reflexionar, ¿no? Harás un salto de conciencia y ya no vas a ser el mismo. Ya subiste de nivel. Y lo que te ayudó fueron tres simples cosas. Oye, ya tengo nueva información que me permite ver un punto de vista diferente y este me encamina hacia un mejor lugar del que yo ya estaba y ahora transito esta vida con conciencia, ya que sé que estoy evolucionando, porque estoy haciendo las cosas bien y tuviste esa constancia de hacer estos procesos. Aquí es importante que entiendas que tienes que ser congruente, palabras y tus acciones. Yo en el anterior video te hablaba de que yo me sentía superior a los demás, porque porque la gente no tenía en cuenta estas ideas que yo ahorita que en ese momento me planteaba, que no tenían en cuenta, vaya, pero yo sí, pero en ese momento yo no me, pero en ese momento yo no trabajaba en mí. Yo llamaba a todos imbéciles, pero yo era el primer imbécil, porque me contaba una historia que no era real, donde yo ni siquiera estaba trabajando mis propias estipulaciones. Afortunadamente, ya después sí, pero en ese momento, en esa etapa, todo era gris. Recuerdo que tuve una conversación en el carro de mi primo y le dije a otro primo que estaba en ese carro, oye, Ayrton, ahora veo el paisaje lleno de color, más vivo. Y después me dijo, después de la tormenta siempre viene la calma. Y ahí lo entendí. En ese momento, donde todo era gris, todo era blanco y negro, se empezó a llenar de color poco a poco. No digo que fue instantáneo, porque nada es instantáneo. Tuvo su proceso, pero cuando llegó, ya veía más nítido la vida. Cuando te empiezas a desarrollar, cuando empiezas a tomar esa responsabilidad, cuando empiezas a ver esas acciones que has cometido, a ver soluciones, dejar ir lo que tengas que ir, entrar en paz, perdonar, etc. Y por supuesto, eres congruente con lo que dices y lo que haces. Y también inclusive el no mentirte más a ti mismo. Ya no eres ese impostor.
empiezas a ser tú. Yo en algún punto de mi vida y ahora en este momento también rectifico esa idea, que tengo que hablarme con la verdad, seguirme hablando con la verdad. Y te invito a que tú también te hables con la verdad, en tu foro interno y con los demás. Cuando tu casa esté tranquila, hablar contigo mismo es muy importante. No es de estar loco. Esa persona que te dijo que hablar solo no era nada sano, estaba equivocada. Probablemente no entendía ni un cajo sobre este mundillo. Obviamente tienes que encontrar un lugar donde nadie te vea, no en la calle, pues. Pero creo que me vas entendiendo, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? Te estarás preguntando. Que no porque nosotros tengamos en cuenta todos estos saberes, nos sintamos mejor que los demás. Cada uno está viviendo su proceso espiritual. Tenemos que respetar su camino y de forma directa o indirecta apoyarlos. Y ellos tal vez no vean nuestro apoyo, pero eso vale madres al final. Hay que dar sin recibir nada a cambio. Y creo que Osho nos va a ayudar en este momento a rectificar esta idea. Yo te amo. Yo te amo mucho. Y te lo voy a demostrar. Pero yo no espero que tú me ames a mí, ni que me demuestres nada. Hay que ser siempre auténticos, amigos míos, y no temerle al escrutinio que nos da la sociedad. Y la única forma de ser mejor que alguien es ser mejor que tú mismo. Recuerden, es mejor atacar los problemas de raíz y empezar a tomar esa responsabilidad, que era también lo que yo te comentaba en el anterior video, que era muy importante dudar y cuestionarte. Hay una frase que recuerdo que es de Eurípides, que dice que tenemos que cuestionarlo todo, que tenemos que aprender algo y después no responder nada. Lo importante es no dejar de cuestionar las cosas, amigos. Seguir siendo esas personas curiosas, porque en esa curiosidad está la propia razón de ser. Recuerdo también una idea que dijo Albert Einstein. Hace mucho tiempo lo vi en un foro. Él no se le atribuye nada en sí, pero él lo repetía en su comunicación. Básicamente decía que no busques la respuesta hasta que hayas cuestionado la pregunta. Como lo dije, hay ciertos pasos que son fundamentales para encontrar una verdad y cada uno tendrá sus propios protocolos. Siento que a veces nosotros erramos en llegar a conclusiones hablándonos de una forma pues no tan sana, muy nefasta a veces, y yo he caído en ese lugar. Inclusive en ese proceso de interiorización le echamos la culpa a todos de nuestros problemas, pero en realidad nadie tiene la culpa, solo nosotros mismos. Y una vez que entiendes todo esto, tu vida empieza a cambiar. Debemos dudar de todo lo que vemos actualmente, y más en esta época donde hay exceso de información. También debemos dudar de lo que nosotros creemos que es real o ficticio. También te había comentado en el anterior video, muy brevemente, que decidí aislarme de todos y escribir todas esas verdades en mi pared de mi cuarto. Literalmente era aquí, obviamente aquí ya tapé y volví a pintar. Inclusive me acuerdo que cuando los trabajos, o sea, algo tenían que arreglar acá en mi ventana. Y me acuerdo que mi papá le habló a un hombre para que solucionara ese problema de la ventana. Y ese hombre pues vio todo el delirio, ¿no? Imagínate llegar a un cuarto de una persona donde tienes que hacer ese trabajo y ver, te agarras por la curiosidad y empiezas a ver. Obviamente sí me daba pena. A veces así llegamos a esos niveles, ¿no? Llegamos a esos niveles, algunas personas, donde tal vez se sacan de onda por algunas acciones que hacemos para tomar conciencia y tal vez lo que hice no fue del todo sano, pero me ayudó bastante tener muchas cosas en cuenta. Ojalá tú estés haciendo esos actos que te induzcan a algo que sea de trascendencia, a pesar de que la gente te juzgue. Cuando yo empiezo a escribir, porque ya me llegó un punto en donde me harté de vivir
en ese autoengaño, donde estaba atrapado por errores del pasado. Al tomar ese aislamiento y comentarte esas acciones que hice, pues eran para confrontarme desde el amor. Y recuerdo también que cuando yo me aislé mucho de las personas, donde hay gente que me amaba, decía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonas? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Si tú eres mi amigo, ¿quién sabe qué? Necesitas ayuda, esto, lo otro, nadie lo entendía. Y es que yo en ese momento veía mi vida todo muy opaco y quería encontrarme. Quería de una vez por todas empezar a desarrollarme, ya que mi principal objetivo nunca fue huir de nadie, sino empezar a sanar y empezar a crear mi historia personal. Dejar esa huella que yo quiero darle al mundo. Nada muy poético, muy romántico, pero me vale. Yo te hablaba de esa responsabilidad en el video anterior y que no es ningún proceso ni bonito ni cómodo. Es un terreno que es bastante desconocido, pero que es necesario. Y una vez que saboreas todo lo que te da ese hecho de empezar y hablarte con verdad y amor, te va a guiar un camino que es bastante doloroso, bastante agrio, que no es para nada bonito. Y tal vez te pongas triste, agarres, a ver, déjame agarro. Agarres una almohada y digas, no, ¿qué pedo, güey? Estoy harto. Puras lágrimas vas a sacar, güey. Vas a gritar como un pinche loco. La gente te va a... Este güey, ¿qué le pasa? Un pinche dolor auténtico. Esos desgarradores. La gente que ha pasado por esas experiencias sabrá a qué me refiero. Te enojarás mucho, llorarás, sacarás lágrimas y lágrimas y después dirás, oye, si he llorado tanto, parece que no me seco, güey. O sea, parece que tengo un chemar de lágrimas, güey, que no paran a pesar de que llore tanto. Y hasta te duela llorar y te preguntes, oye, ya basta, ya que pares. Todo esto no va a parar. Hazte la idea en que no va a parar porque tienes que experimentarlo, tienes que sentir todo esto. No hay un skip como cuando pones un video de YouTube, tienes que vivirlo. El que entendió, entendió. Pasarás esos delirios, esos momentos, pero son necesarios que los experimentemos. Pero la idea central es que no estaremos ante esas sensaciones. Tendremos esa armadura como si fuéramos unos guerreros en la batalla. Al tener esa valentía y ponerte esa armadura, ya vas a tener, tú ya vas a estar preparado ante esa verdad tan dolorosa. Y vas a estar listo con tu escudo y tu espada. Y créeme que vas a salir victorioso de esa lucha. Así que confía. Una vez hecho todo este proceso, vas a entenderme. Créeme que vas a llegar a una verdad que necesitas saber. Y cuando entiendes esa verdad, ahora jugarás bien tus cartas en tu partida. Con ese personaje principal que eres tú mismo. Te repito, cuando entiendas esto y empieces a tomar esa responsabilidad, automáticamente, y te lo firmo de una vez, entrarás en paz, en amor, en abundancia, en magnetismo, y ya estarás más aquí que allá. Vas a procurar tu templo, y esa imagen que veías de ti en el espejo se ve más nítida en vez de opaca. Empezarás a mejorar tu autoconcepto, empiezas a aceptarte tal y cual como eres, tanto de tu físico como de tu contexto social, económico, educativo inclusive, etcétera, 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 etcétera. Todo se va a empezar a embellecer, es lo que quiero llegar. Y ese edificio, como te lo decía en el video anterior, se edifica con bases firmes ante ciertos terremotos o sismos que pasen. Como te digo, no es un proceso ni bonito ni cómodo. Es un golpe bastante duro, pum, literalmente, que te hace poner los pies sobre la tierra y que te obliga a ver tus propias sombras de frente y con valentía, güey. En futuros videos, en próximos videos, hablaré de cada cosa de las que estoy contando aquí en este video para que tú y yo las tengamos más en cuenta. Quiero ya terminar esta reflexión de lo que vimos en el anterior video. Y justo por todos estos delirios, por todas estas ideas, con sentido y sin sentido, hoy tenemos que hablar de Sócrates y Platón para que me ayuden a complementar mis ideas y que esto no sea una locura, ¿ok? Cuando yo tenía unos 18 o 19 años más o menos, por ahí, donde estaba encerrado en mi habitación, escribiendo cada esquinita de mis paredes para no olvidarme de quién quería ser. Es lo mismo que estos cabrones
explicaban hace miles de años, donde por ejemplo Sócrates decía que nosotros teníamos que conocernos a nosotros mismos porque una vida sin ser cuestionada no valía la pena ser vivida. Si te pones a pensar en esta frase, tiene mucha razón. Hay que saber por qué creemos en lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos. Estas respuestas se van a desvelar en un momento específico. Todo tiene un proceso. Es lo único que no cuesta dinero, amigos. El autoconocimiento, el conocerte a ti mismo. No se puede comprar. Solo experimenta el silencio. Recuerdo también a un pensador llamado Sócrates y este tenía un alumno llamado Platón y básicamente este tipo creó una gran metáfora que me va a ayudar a complementar esta idea y que lo entiendas mucho mejor. Te preguntarás cuál es esta metáfora que él creó. Es el mito de la caverna de Platón. Lo voy a explicar de una forma sencilla, pero lo voy a hacer, o sea, lo que voy a hacer es hacer otro video en este canal para complementar este mito. Voy a hacer una reflexión más profunda sobre este mito porque siento que aún podemos agarrarle mucho jugo. Lo que yo entendí es que la cueva es el sistema en sí mismo, el caos externo. La cueva son las opiniones de los demás o también la cueva puede ser esas etiquetas que nos ponemos de ser ese villano de la historia de otras personas o también de ser esas víctimas, esas sombras que pasaban delante de esos prisioneros en esa cueva eran esas realidades falsas que ellos mismos se habían creado. Y cuando tú decides tomar esa responsabilidad y estás ya harto ya de tu contexto, te das cuenta que no estabas encadenado, que esas cadenas estaban sin llave, que podrían ser abiertas de una forma muy sencilla, hasta que tú decidieras el momento de abrirlas. Después, motivado, sales de la cueva, por supuesto, con mucho miedo a lo desconocido, pero ya tienes esa armadura de valentía. Empiezas a ver la luz del sol y claramente te empieza a encandilar. Ni siquiera puedes abrir los ojos, pero al pasar unos breves instantes, de pasar a que todo fuera negro y oscuro, tus ojos se van acostumbrando poco a poco otra vez a esa luz y empiezas a ver todo de una forma más directa. Te das más cuenta de esa realidad. Una vez entendido o entendida esta experiencia, te das cuenta que vives en una mentira, carnada por miedos del pasado. Sales de ese hoyo porque ya quieres empezar de una vez por todas a vivir de verdad. Una vez entendida y procesada esa verdad, te diriges abajo con mucho, mucho entusiasmo para decirles a tus amigos que están en la cueva que existe una verdad que debe ser entendida de diferente perspectiva y que todo lo que se había vivido era una mentira, era parte de una ilusión que nosotros mismos creamos. Bajas entusiasmado a la cueva, ¿no? Le comentas a tus amigos ese cúmulo de ideas y lo primero que hacen esas personas es quedarse impactados bajo esa noticia porque estaban escuchando a una persona que hablaba en un idioma extraño que era bastante difícil de entender, como si yo estuviera ahorita mismo hablando en chino, ¿no? Konnichiwa, Ginikono, Kunisaki. El punto es que estos hombres no se creían nada de lo que decía porque creyeron que estaba loco. Y te preguntarás, ¿qué hicieron con este hombre? Lo mataron, creo que lo aplaron por la espalda. Cuando tú le enseñas a todos tu verdad, tu proceso de desarrollo, todo lo que tanto te costó trabajar, tanto que te ha costado pulir tu esencia, todas estas travesías, ¿no? Emocionales y espirituales. Por ejemplo, en mi caso, el hecho de aislarme para hacer estos procesos de mejora personal, el hecho de ya transformarme, comentarles a todos mi proceso espiritual y demás, porque estaba atento de, oye, estaba en el hoyo y ahora ya no estoy en ese hoyo. Cuando estás y trabajas, básicamente, en ti, tienes esta necesidad de comentarlo a otra persona. Todo este proceso, ya que, como te digo, te hace sentirte muy bien. Cuando entiendes todo esto y lo trabajas bien, algo crece dentro de ti y ya no ves la vida igual. Te entusiasmas por comentarlo a tus amigos o a los amigos que crees que son tus amigos o a tu familia que crees que es tu familia. Decides contarle todas estas
Todas estas bellezas y no bellezas de ti, con ilusión, con mucho amor, abriendo tu corazón y tu alma, pero después te das cuenta que no todos son tu familia, no todos son tus amigos, donde tal vez algunos al escucharte estén sumergidos en sí mismos y inclusive al tú hablar con ellos, están mirando a la nada más que a ti, porque están tan inmersos en sus propios problemas que escuchar de una forma genuina a otro ser humano y te tachan como loco. Y en ese momento no te lo tienes que tomar personal, es completamente normal. Y aquí te digo que no te cierres tampoco. A veces ciertos comentarios que vienen del prójimo, de ciertos seres que nos aman, nos ayudarán bastante a crecer. Lo que quiero explicarles a ustedes, la moraleja de la historia, según yo, es que este esclavo que estaba encadenado en la cueva, que se libera porque decide ser consciente de sí mismo, procede a contarle a sus amigos esa verdad, esa verdadera realidad, que la cueva no existía, que no era verdad, que simplemente era una prisión de su mente, que los hacía ser esclavos, pero que para ellos se sentía muy real, que al entender todos estos panoramas, sabía que solo había una llave. ¿Cuál era esa llave? El cuestionamiento, la responsabilidad, el amor a ti mismo. ¿Qué hicieron estos güeyes al escuchar a esta persona diciendo estas cosas raras? Silenciarlo. En la vida real obviamente no pasa así. Bueno, sí hay gente que pues está en malos pasos y comete ciertos actos que no son para nada buenos, pero en la cotidianidad nadie teme físicamente, pero sí teme espiritualmente o teme simbólicamente. Man, algunos tus más anhelados sueños. Y no estoy diciendo que te ocultes como Batman en Arkham, ni que dejes de ser tú con la sociedad o con el prójimo, sino lo que intento decir es hay que saber con quién hablar de estos temas tan delicados, tan profundos y densos, porque tienen un gran dolor detrás. Después, como te digo, ya no duele y se convierte o se transforma en amor todo. Empiezas a tener un poquito de paz, un poquito de más gozo, transitas la vida con conciencia, etc, etc, etc. Y que tú, de la nada, de golpe, oye, ¿qué crees? Te voy a decir un secreto. Muchos te lo han ocultado. Y ya le dices eso, ¿no? O sea, el hecho de que digas de golpe a todas las personas que tienen que encontrar su centro para empezar a tener esa libertad de pensamiento, no les va a gustar, ya que esa verdad debe ser cuestionada por ellos. Y es que debemos de respetarlo. Cada uno tiene su proceso y hay que abrazarlos. Porque créeme que en mi vida mucha gente me apoyó bastante. Y yo sin quererlo. Gente me compartió grandes valores y enseñanzas y que no valoré en su momento, pero les he agradecido. Y ahora esas personas se convierten en mi maestro. Y yo no intento ser un maestro para ti. Yo solo estoy hablando e intentando que mis palabras tengan sentido y coherencia e intenten tener un valor para mí. Y si en el camino a alguien le toca el alma esto, pues que así sea. Y si no, pues también que así sea. Yo estoy siendo yo y te invito a que tú seas tú. ¿No crees que ya es hora? Tú, querido espectador, ¿crees que todo esto sea falso? Si cuando lo experimentas se siente en el alma, te lo dejo de tarea. Yo creo que hay que ser un poquito cautelosos cuando hablamos de estas cosas que son difíciles de entender, también de experimentar. Y si les vamos a decir, intentar decirlas con todo el amor posible, con todo el respeto posible, porque esto puede, si no lo hacemos con tacto, puede que pasen, no pasen cosas buenas, a pesar de que nosotros tengamos esa intención buena. Hay unas palabras que dice Mahatma Gandhi. Recuerdo que él decía que si quieres cambiar a toda la humanidad, primero tienes que trabajar en ti mismo. Tienes razón, la única llave que hará que los demás capten nuestras ideas o nuestras acciones es primero que nos vean haciéndolas. La premisa es que tú entiendas que ahora te toca a ti. Abre los ojos, quítate la cadena y empieza a enfrentar tus demonios, tu caos, y trasciende a lo opuesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si eres alguien que es impulsivo o agresivo, ¿qué es lo opuesto a eso? Te vas a preguntar. Pues la paz, la tranquilidad. ¿Me vas entendiendo? ¿Me vas agarrando el rollo? Si has llegado hasta aquí, a este punto, y no entiendes aún ningún cajo de lo que intento expresar sobre qué significa la edificación, qué significa el despertar, qué significa conocerte a ti mismo, qué significa entrar en ti, qué significa tomar silencio, qué significan esas señales que te da la vida, qué significa tomar responsabilidad, etc, etc, etc. Pues te voy a dar un ejemplo práctico para que lo entiendas. Después, en varios videos, te lo voy a rectificar,
pero creo que puedo ayudarte a que lo entiendas de una mejor forma. Es de suma importancia que entiendas que vivimos ahorita mismo en una crisis silenciosa. ¿Cuál es esa crisis? Te estarás preguntando. El no pensar. La sociedad ha dejado de pensar. Y ya lo voy a desarrollar con más profundidad, ya que es un tema que está muy profundo, muy filosófico. Ojalá, yo sé que te va a gustar. Todo a su tiempo. Pido que entiendas que aún estoy familiarizándome en este mundillo. Y también pues el reflexionar todo esto lleva algo de tiempo y te pido que tengas paciencia. Dicho esto no es como la película de Matrix, que literalmente te inyectan el conocimiento y automáticamente ya sabes artes marciales como Neo. Aquí te voy a poner un fragmento a lo que me refiero. How was he? 10 hours straight. He's a machine. Resulta que en la película, a pesar de que se le implanta ese saber a Neo y él se siente ya, o sea, ya, soy un experto. Morfeo le dice, muéstrame. I know Kung Fu. Show me. A Neo le falta práctica, le falta experimentar más. Y así como lo era Morfeo, él sí ya era un experto, él se dio ya a la tarea de primero empezar a creer en sí mismo para ayudar a los demás a que también creyeran en ellos mismos. Sigue al conejo blanco. Para aquella persona que se vio la película, en ese momento en donde Morfeo y Neo pelean, Morfeo básicamente ayuda a que Neo despierte. Sé lo que intentas. Trato de liberar tu mente, Neo. Pero solo te mostraré la puerta y tú tendrás que cruzarla. Pero lo hace de una forma sutil y yo lo interpreté que en ese momento había un proceso sencillo que te hacía liberar tu mente, que es dejarte llevar por esas aguas y que si te agarra la corriente en algún punto, estar tranquilo, tomar aire y cuando tengas que tomar aire. Y si te estás hundiendo, ya te cansaste por estar con tus pies así, ¿no? Decides respirar, agarrar, inflar tus pulmones, que este sirva como un hinchable, o no sé cómo se diga. Lo voy a poner aquí, uno de estos. En esos momentos más críticos, para no ahogarte y seguir estando tranquilo. Y cuando los momentos sean más críticos y las olas literalmente sean esas solotas gigantescas, vengan en picada, tú ya estés preparado para esos momentos de crisis. Y cuando llegue el momento, te agarras desde la aleta de un tiburón y que este te lleve hasta la orilla de la playa y empieces a hacer, ay cabrón. Sé que este es un absurdo ejemplo, pero hago el intento, créeme, de explicarte que todos tenemos un gran potencial dentro de nosotros mismos cuando decidimos despertarnos. Pero ese centro se tiene que encender desde dentro. Literalmente es lo que tenemos que hacer. Agarrar, bueno, no tengo un encendedor, pero agarrar una lámpara, güey, un encendedor, o lo que sea que tengas a la mano, para que empieces a encender o iluminar cada rinconcito de tu cuerpo, cada parte de tu mente inconsciente, subconsciente, consciente, y este se empieza a iluminar. Y poco a poco, se irá siendo más visible que todo está ya encendido. Y créeme, querido espectador, cuando empiezas a hacer eso, tu vida cambia radicalmente. Y toda la gente que antes no te veía, te ve. Te empiezas a sentir más atractivo, atractiva. Te lo puedo decir porque yo lo he experimentado. Pero te aclaro que aún me falta mucho por desarrollar, muchas cosas que iluminar. Que mi intención, como te digo, no es creerme mejor que nadie, solo querer ser mejor que mi yo. Dicho esto, nada de esto se encuentra afuera de nosotros mismos, se encuentra dentro de nosotros mismos. Si tu meta real, querido espectador, es despertar a la conciencia, primero tienes que ordenar tu casa interior. Y te invito a hacer un trabajo que te va a ayudar a saber cómo estás por dentro. Y si eres de esas personas que dice, ah, yo soy perfecto, yo no tengo ningún problema, mi vida es, pinches, no sé, güey. Es tu labor preocuparte y tomar más atención a lo que verdaderamente tienes que tener en consideración. Te invito a que dejes de hacer lo que estés haciendo.
Lo primero que tienes que hacer es ir por unos audífonos, ¿ok? Ve a ponértelos, es importante que te los pongas y que te dirijas a un lugar en donde estés tranquilo, donde nadie te moleste. Silencia las llamadas, dile a tus papás que vas a estar ocupado, que vas a hacer una actividad o que no sé, lo que sea. Tú haz la excusa que le quieres dar a los demás si vives con alguien, ¿no? Si hay mucho ruido, te digo, ponte los audífonos, pero lo que sí quiero que tú hagas es esto, que te dirijas a un lugar donde te encuentres estés tranquilo, donde nadie te moleste, donde puedas hacer esta actividad relajado, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es colocarte en la posición que más te dé paz, por decir, puedes estar acostado completamente, mirando hacia arriba, o puedes estar sentado así como si estuvieras meditando, ¿no? O puedes estar acostado en el suelo, no lo sé, güey. El chiste es que tú estés tranquilo en el lugar donde tú quieras. Una vez ya estés en el lugar adecuado, y nadie te está molestando y ya tengas tus audífonos, o si no tienes audífonos, ponlo en un volumen adecuado para que no molestes a los demás. Una vez ya hecho este primer paso, quiero que cierres tus ojos. Hazlo conmigo. Inténtalo. No pierdes nada. Quiero que cierres tus ojos. Simplemente observa. Observa lo que pasa. Ahora quiero que hagas una respiración profunda conmigo. Inhala. Aguántalo lo más que puedas. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Aguántalo lo más que puedas. Exhala. Ahora respira normal y quiero que hagas consciente tu respiración. Al momento de pasar oxígeno a la nariz, ve físicamente, imagina cómo se toma ese aire, ponle color, puedes ponerlo azul, en una forma de onda de aire, ¿no? Hace movimientos circulares y después entra por tu nariz, hace todo ese proceso de llegar a tus pulmones, inflalos lo más que puedas. Y al momento de llegar y que sepas que literalmente toda esa energía, esa pinche oxigenación llegó hacia ti y ya eres consciente de que esto está pasando, exhales. Y vas a ver cómo todo empieza a recorrer, o sea, literalmente empieza a llenarte de vida en todo tu cuerpo. Quiero que lo experimentes. Seas consciente de toda esa trayectoria que hace el oxígeno en tu cuerpo. Y en este momento, quiero que sigas respirando. Cada uno tendrá su forma de respiración. Algunos será más rápida, otras será más pausada, pero la intención es que estés relajado. Lo que quiero que hagas, estando con los ojos cerrados y respirando, que muevas tus manos, tu cuerpo, tu cabeza, izquierda, derecha, que seas consciente de que estás aquí. Estírate el cuello, mueve tus articulaciones, siente tus dedos, los de tus pies, tus chamorros, todo tu cuerpo, ¿no? Empiezas a sentirlo. Una vez que eres consciente de que ya estás aquí, quiero que sigas respirando de forma natural, normal. Ahora, que ya estás un poquito más relajado y consciente, quiero que abras tus ojos.
y digas, primero, ¿qué estás viendo? ¿Qué ven tus ojos? Yo, por ejemplo, te diría que lo que actualmente estoy viendo es un foco encendido, un ventilador que tiene polvo y que tengo que limpiar, una ventana, un pajarillo que se asoma por ahí, una pared blanca. Aquí tú vas a empezar a detallar lo que tú estás viendo. Te voy a dar unos momentos para que describas cada cosa que estés observando. Sé detallista con cada cosa que veas. Ya te dije lo que yo estaba viendo. Cada uno verá cosas distintas. Una vez que ya nombres todo lo que tenías que nombrar, cierra tus ojos. Ahora dime qué estás escuchando en este momento. Todo. Por ejemplo, yo te puedo decir lo que escucho ahora. Mi respiración, como inhalo y exhalo. Estoy escuchando también unos pajarillos por ahí. A mis papás en la sala hablando. Cuando me muevo, mi silla hace un leve chillido. El punto es que tú describas qué oyes, qué escuchan tus oídos. Guarda silencio y escucha. Voy a quedar callado para que lo describas. Una vez dicho, quiero que sigas respirando, que mantengas tu espalda recta, con las palmas hacia abajo y me digas qué es lo que sientes. Por ejemplo, yo estoy sentado en mi silla, es algo rígida, algo porosa. Estoy sentado en algo cómodo. Quiero que tú describas ahora qué es lo que sientes. Si estás en tu cama acostado, es suave, es suave, no es suave, la almohada. Describe lo que sientes ahora mismo. Una vez analizado toda esta experiencia, quiero que hagas algo, quiero que imagines algo que te voy a decir ahora, pero sigue respirando. Sigue respirando. Si es que llegas a ver pensamientos, no reacciones ante ellos. Simplemente observa cómo se van por sí mismos. Si te llegas a identificar con un recuerdo, con una experiencia, simplemente obsérvala y ve cómo se va y respira. Sé consciente de tu respiración. Si te vas mucho, hay gente que se va mucho en sus pensamientos. Un anclaje es tu respiración.
Vuelve a ser consciente de todo este proceso de oxigenación y verás que poco a poco ese pensamiento que te duele se irá yendo. Debes respetar el proceso. No adelantes a que se vaya. Simplemente deja que pase. Obsérvalo y mira cómo desaparece. Ahora respira, inhala, exhala. Ahora quiero que hagas una actividad muy importante. Quiero que te imagines a ti mismo. Imagina tus manos, imagina tus dedos, tus pies, todo tu cuerpo, tu cabeza, tu pelo, todo de ti. Inténtalo. Inclusive físicamente, intenta abrir tus manos y ve cómo a nivel mental, pues ves cómo se mueve. Que sí estás moviendo efectivamente tus manos en los dos mundos, imaginario y físico. Abre tus manos y ciérralas, obsérvalas, tus pies, tus dedos. Después de ya tener en cuenta todo esto e imaginarte tal y cual como eres, imagina una puerta lo más roja que puedas imaginar, con un color que encandile. Yo, por ejemplo, la estoy imaginando color rojo neón, fosforescente, ¿no? Con una perilla dorada y ciertos relieves egipcios en la puerta, ¿no? Aquí cada uno tendrá que ponerse creativo. Tú tienes que crear tu propia puerta, básicamente. No copies la mía tal cual, pero básate en ella. Por decir, puede que algunos hagan su puerta con una perilla de plástico, o hay gente que ponga perilla de acero y esta tiene una llave. Básicamente empieza a detallarla. Una vez que ya tengas esa puerta hecha, imagines un fondo blanco grandísimo y que después pongas la puerta en medio de ese fondo. Ahora imagina que físicamente tú le estás dando la vuelta a a la puerta, pero te das cuenta que no hay nada de nada. Simplemente es una simple puerta roja. Ahora te invito a que imagines un tapete y te sientes en ese tapete, delante de la puerta. A algunos les va a costar trabajo sentarse, algunos lo harán de forma muy sencilla, pero te invito a que hagas ese ejercicio y que imagines que físicamente estás sentando. Intenta relajarte, ya cuando estés sentado, respira. Voy a tomar un poquito de silencio para que hagas este proceso. Es normal si te cuesta, tú déjate llevar. Sigues permaneciendo sentado en ese tapete. Sigues relajado. Sigues en esa ecuanimidad. Sigue respirando.
Ahora te voy a pedir, de una forma muy, muy tranquila, toques la puerta. Ahí sentado. Simplemente tócala. Y tengas paciencia para que la abran. Al cabo de unas horas, de unos minutos, te das cuenta que nadie abre esa puerta. Inclusive te das cuenta que ya es el momento de abrir los ojos e irte al terreno de la vida real, pero decides esperar. Sigue respirando. Ahora te pido que vuelvas a tocar la puerta. Y en lo que tocas la puerta, sigue respirando, tranquilo. Te vas a dar cuenta de que se escuchan unos pasos, como si alguien quisiera abrir la perilla. Escuchas cómo truena la puerta o chilla cuando abre y te das cuenta que es un ser que te encandila bastante. Esta persona abre la puerta para que pases. Y al momento de tú levantarte, tienes miedo y no sabes qué hay detrás, pero aún así eres valiente y lo haces. Abre la puerta a ese ser y tú decides entrar. Entra. Pero en ese momento, al entrar, decides voltearlo a ver y te das cuenta que eres tú mismo, que esa persona tiene tu silueta y se parece mucho a ti. Esa persona es tu yo superior. Después, al pasar, él desaparece. Y te demuestra que estás en un lugar seguro, demostrándote que él nunca te ha abandonado y que siempre ha estado ahí cuando tú más lo has necesitado. Solo que lo has abandonado. Cuando todo empieza a verse con más claridad detrás de esa puerta, te das cuenta que hay un recibidor, hay un espejo muy grande con el que te puedes reflejar. Inclusive hasta saludas. Te das cuenta que hay una chimenea muy bonita, que está encendida. Y al lado de ella hay una silla roja. Y te das cuenta que hay alguien sentado ahí. Ese es tu ser superior. Caminas y te pones enfrente de él. Se para, te observa y los dos se funden en una mirada. Se ven cara a cara. Voy a tomar silencio para que experimentes que se quieren expresar a sí mismos. Ves cómo te observa, te ve cara a cara con tristeza tal vez te ve con cara de preocupación, porque lo has abandonado por mucho tiempo, porque has dejado de procurarlo. Ahora te invito a que una vez cuando sientas esa conexión con tu yo superior,
lo abraces, te fundas con él en un gran abrazo, un abrazo tan genuino que después de dártelo, te dotará de vitalidad. Te daré un espacio para que hagas esa actividad. Abraza a tu yo superior. Dile lo que tengas que decirle. Aquí yo no sé, qué puedo decirte porque cada uno va a experimentar algo distinto. Simplemente húndete en él. Dile lo que le tengas que decir. Y ten cuidado en mentirle, porque sabrá la verdad. Te daré espacio para que experimentes todo esto. Cuando yo estuve en esa habitación en la que tú te encuentras actualmente, empecé a llorar bastante, a berrear bastante. No paraba de sentirme triste, porque había dejado de lado mi templo. Ahora, ya que te hayas fundido en un abrazo con él, este se va a integrar a ti, recordándote que nunca te va a abandonar, que siempre va a estar para ti cuando tú entres en ti mismo. Recuerdo ver a mi casa totalmente llena de telarañas, sillas tiradas, la mesa toda sucia, todo el lugar putrefacto. No estaba para nada limpio. Ojalá yo no sé cómo tú veas tu casa interior, pero te vas a dar cuenta que hay una sala, hay un armario. Yo no te voy a decir cómo es, porque no lo sé, pero cada uno tendrá que definirla. Después te das cuenta que hay unas escaleras. Sube las escaleras. Te das cuenta que todo está tal vez lleno de telarañas, que hay un tiradero, ¿no? Si tienes un librero, todos estos libros pues están tirados. Nada tiene un orden. Es un vaso roto, tal vez es basura tirada como yo la vi. Es tu cama, ves tus almohadas, están todas abiertas y desgarradas con todo ese algodón salido. Básicamente hay un desmadre similar a como si una bestia empezara a hacer un destrozo por toda tu habitación. Inclusive ves desgarramientos en las paredes, como marcas como de garras, como si un animal estuviera bastante hambriento, quisiera destrozar el lugar. Y tal vez te estarás preguntando, ¿el ser superior que vive ahí fue el causante? Yo te digo y te firmo que no, tú fuiste el causante. Él simplemente permanece dormido en ese lugar. Y tú tienes que despertarlo cuando entres en ti. ¿Cómo lo despiertas más? Limpiando tu espacio. Cuando entres a él y lo pulas un poquito más, él se unificará contigo. Te dotará de esa energía, de esa luz, que probablemente estés sintiendo en este momento. Esa energía
esa vibración no es real y solo se puede experimentar aquí, en este espacio. Él se va a unificar a ti las veces que sean necesarias, porque jamás te ha dejado solo, a pesar de que tú creas que te abandonó. Ahora te invito a que ya abras los ojos, que te pares. Como ves, este ejercicio nos ayudará a entender qué es lo primordial, qué debemos hacer con nosotros mismos, qué es lo que debemos hacer con nosotros mismos, cómo poder ordenar nuestra casa interior y te recuerdo, esto no es solo de una hora de limpieza, no es de unos días, es como la vida real, amigos. La casa interior se limpia en cada acción que tenemos y dura varios años. Y cuando lo haces constantemente, te das cuenta que tu templo está bastante embellecido y ordenado. Y ahora sí puedes empezar a vivir en más conciencia, unificado con tu yo superior. Así es como yo lo entendí, por primera vez, por supuesto. Y hay muchas formas de verlo, pero creo que de momento puede pues ayudarnos a dar un pequeño ejemplo para que entendamos estos panoramas. Una vez que empieces a tener en cuenta todo esto, empiezas a tomar responsabilidad, ver el lado bueno de las cosas, ver lo que tienes que dejar ir con amor, o no sé, ver lo que sí puedes cambiar y transformar y qué es lo que no. Y después seguir tu historia en este sistema. Toda esta descripción te la tienes que hacer como si fueras un observador de tu propia experiencia. Ya después te identificas con eso y lo trabajas. Pero primero es escribirlo. Y una vez que ya lo tengas, ese emerger de ideas, agarras todo con amor y empiezas a tomar esa acción, ¿no? Ojalá me esté explicando con este ejemplo bien, pero créeme que hago lo que puedo. Una vez que ya estés en este proceso, y también para aquella gente que esté en este proceso o que ya haya estado en este proceso, se va a dar cuenta de que existen habitaciones secretas en donde jamás se ha ido en esa casa interior. Y al momento de abrirlas, te das cuenta de que hay un pinche paraíso bien cabrón, güey. Yo, por ejemplo, al abrir esa puerta, vi un árbol bien vigorizante, color verde, güey, en medio de un pinche prado, así como si fuera Hobbiton en la película del Señor de los Anillos. Así todo bien verde, bien bonito. Pájaros cantando. Inclusive hasta alguien, bueno, yo veía a mi familia por ahí, algunos amigos, gente de mi pasado, a todos. Cada uno tendrá su su propio lugar zen, ¿ok? Cada uno tiene que describir su lugar donde cuando entra tiene paz. En ese instante, cuando ves esa puerta y ves todas esas maravillas, te paras en medio y ves cómo la brisa te pega en la cara y simplemente existes y observas con más conciencia la vida. Después te das cuenta que cuando vives en el presente, aquí y en el ahora, tu vida empieza a verse diferente. Ya no te molestan aquellos, aquellas experiencias que te molestaban antes. Pasan ciertas situaciones y empiezas a saber manejarlas, a no tomártelas personal. Aquí tu vida se empieza a ordenar y estoy seguro que encontrarás un balance. Y aclaro, nosotros podemos tener una posibilidad de seguir explorando nuestra casa interior. Hay muchas puertas más allá de estas que puedes observar directamente, pero tienes que estar preparado. Ya en un futuro traeré alguna meditación que nos hará experimentar a lo que me refiero, pero por el momento hay que estar tranquilos. Yo, de ser sincero, al experimentar qué se siente estar en mi conciencia y entender un poquito
esa profundidad de quién era yo o quién soy yo en este mundo y todas estas cosas importantes de mi vida o de la vida, en algún punto me encontré con Dios, se me hace presente. Y es aquí donde Él me muestra más claramente mis propósitos. Y uno de ellos es dar a los demás algo de mí mismo. Y tengo esa tarea ahora, de ver la forma en la que pueda cautivar a los otros y que esto genere economía para que yo pueda subsistir. Este sueño, este es mi sueño, vaya, y es mi meta. Y sé que esto tendrá sentido. Si no tiene sentido y que tal vez todo esto sea una farsa, pues que así sea. Yo al menos lo quiero intentar. Te invito a que lo intentes. Y si aún no encuentras tu propósito, tu meta, investiga, muévete. Yo tuve que hacerlo. Dios me ayudó a que todo esto fuera más lúcido. Pero a lo que voy es que yo también tuve que moverme. Yo también tuve que tomar acción. Mucha suerte, querido jugador, al encontrar esa verdad. Porque una vez cuando llegues a verdad, sentirás algo que te va a encender por dentro. Como yo le estoy sintiendo ahorita en este momento. Repito, esto no es nada fácil. Esto conlleva su esfuerzo, su tiempo, conlleva mucha responsabilidad y también mucha valentía. Pero como te lo digo, ya cuando lo haces, ya nada es lo mismo. Dejaste de lado a ese ser que no era bueno para ti y empezaste a desarrollarte mejor. Empiezas a nacer de nuevo, empiezas a desarrollar, por decirlo así, una crisálida por tu propia cuenta. O también porque otra persona pues vio tu capullo, agarró un pequeño cuchillo y con mucha sutileza empezó a abrirlo para que tú abras las puertas mucho más fácil. Pero ojo, puede haber personas que no abran tu capullo de una forma sutil, sino sin ningún tipo de tacto o amor. Y en vez de apoyarte, probablemente salgas de ese capullo, pero no tengas la fuerza suficiente para seguir volando. Y después, con el pasar de los días, es de una forma muy, muy sencilla. Esto es lo bonito de ser un ser humano. Que puedes reinvertarte las veces que tú quieras. Evolucionar las veces que tú quieras. Y gente más despierta que tú te va a apoyar, pero hay que tener cuidado a quién dejamos entrar a esas puertas. No todos son buenos y no todos son malos. Así que esto es para que tú, querido espectador, tomes en consideración todo esto que te digo. Tal vez me llegue a trabar, tal vez no hablo bien, tal vez soy muy repetitivo, tal vez esto no tenga coherencia, tal vez lo que sea. No importa, pero sé que alguno entenderá el mensaje. Esto es importante y yo lo tengo que seguir teniendo en cuenta. Pero yo sé que en este camino estamos todos. Hoy arrancamos un pilar fundamental, poner en consideración todo lo que creemos saber, poner nuestras sospechas, nuestros veredictos bajo ese caso, y así como esa película de Sherlock Holmes, para aquella persona que no se la haya visto, la verdad es que es una película muy padre. Es la uno. La 2 también me gusta, pero la uno me gusta más por de gancho al hígado, romper costillas o algo así. Te voy a poner un fragmento. Procesarlo a nivel emocional. Golpe cruzado a la mejilla. Viva, intentar atacar. Emplear bloqueo con el codo. Romper costillas. Traumatizar el plexo solar. Dislocar la quijada. No hay que hacer conclusiones apresuradas, sino hay que analizar el caso. Ahora, en este momento actual, amigos míos,
Vivimos en un entorno saturado de información y también de mucho ruido. Ya te lo dije en el anterior video. Hay muchas distracciones y lastimosamente muchos vivimos en piloto automático, absorbiendo cada cosa, ¿no? Tanto buena como mala. Y algunos también vivimos en el pasado y en el futuro. Y si tu meta, como te lo dije anteriormente, es desarrollarte, debes limpiar tu casa, no ir contra corriente. Y también decidir no buscar respuestas afuera de ti, sino dentro de ti. Que de una vez por todas cuestiones tus viejas creencias con amor para que tengas la apertura de modificarlas y que éstas mejoren tu existencia en el mundo. Te digas, oye, no manches, vi este video y pues quiero ya tomar esto en consideración, quiero experimentarlo. Quiero pulirme sin creerme mejor que los demás, quiero tener un buen sistema de creencias, bueno, sólido, sano, que no dañe a los demás, que me dé herramientas para subsistir el día de mañana o tomar esa responsabilidad de mis propios actos y no volver a cometer acciones que vayan en contra de mí o de Dios, en mi caso, por ejemplo. Pero el hecho de tener esa apertura, esa flexibilidad, como diría Walter Rizzo, al no casarnos con ideas, sino seguir abriendo nuestras perspectivas y dejar entrar nuevas, otros puntos de vista ajenos a mí, me puedan nutrir y ayudarme más en mi camino, en vez de pararme. Te voy a comentar un poquito sobre Descartes, que es un filósofo que me gusta mucho y que lo recordé. Este pensador básicamente se obsesionó con la verdadera verdad, mientras pasaba horas pensando en sí mismo y dudando de sí mismo, comprendió que esa capacidad de raciocinio confirmaba, confirmaba su existencia en el mundo. Y eso cambió su rumbo de pensamiento. Y después creó esa famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo. Y también recuerdo a Sócrates, que él pasaba por las calles y le gustaba desafiar a la gente, hacer básicamente a que el ego de las personas se hiciera notar. Y le encantaba ir con esas personas que se creían expertos de todo o mejores que los demás. Y en un abrir y cerrar de ojos los desarmaba con ciertas preguntas incómodas para darles una lección de vida y que entendieran una vez por todas su verdad. Recuerdo también a Platón, que era alumno de Sócrates, que él básicamente ilustra esta idea con el mito de la caverna, donde planteaba que la humanidad vive atada a una especie de cueva oscura, confundiendo sombras en la pared con la realidad, que abandonar esa oscuridad y decidir salir a la luz del sol provocaba un profundo dolor y también ceguera temporal. Exactamente igual al sufrimiento que genera romper con el autoengaño para conocerse a fondo. Él decía que era la única vía hacia la verdadera libertad y creo que podemos aprender de él. No quiero que esto sea muy profundo. Simplemente te digo, ahora te toca a ti. Es tu turno de reflexionar, querido espectador. Tú que terminaste aquí en este video por azares del algoritmo del destino, mírate con honestidad y desnuda tu alma. Y te voy a dejar 3 preguntas para ayudarte a tener más claro esto. Y te invito a que las contestes y si no las quieres contestar tampoco pasa nada. Pero si logras contestarlas, estarás más aquí que allá. La primera pregunta que te hago es, ¿los ideales que defiendes con tanta garra realmente nacieron de tu propio criterio? ¿O son solo proyecciones ajenas que adoptaste como tuyas? La siguiente pregunta es, ¿estás construyendo el camino que realmente deseas? ¿O sigues atrapado en la caverna repitiendo los traumas del pasado? Y la última pregunta es, si tuvieras que pasar 1 hora en completo aislamiento, ¿soportarías el peso de encontrarte a solas con tus propios pensamientos? Ojalá hagas el intento de responder estas preguntas, van con mucho cariño. Ya estoy por concluir este video, quiero darte unos pequeños datos curiosos para que te quedes pensando en estos conceptos durante algunos días o algunos minutos. Te voy a dar 5 claves que dijeron ciertos pensadores, que básicamente son ciertos como hacks históricos, por decirlo de alguna forma, para hackear tu mente, por así decirlo. Van a ser 5 datos históricos que me han gustado mucho, auténticos detonadores mentales. Te van a dejar pensando bastante. Y
Vamos con el primero. La primera clave que te quiero dar es una de Descartes. Este tipo lanzó una frase: pienso, luego existo. El hecho de que estés dudando demuestra que eres real. Tu mente es tu fortaleza más privada. Como vemos, Descartes no estaba jugando a hacer una filosofía barata o de segunda mano, sino que nos regala una gran herramienta donde el mundo puede ser mentira o ilusión. La clave 2, esta premisa la dijo Sócrates, que decía: yo solo sé que no sé nada. Este es el secreto mejor guardado que nos orienta hacia nuestro éxito personal. Por ejemplo, yo creo que sé y no sé, pero sé que sé. Pero a la vez, mientras más me cuestiono, sé que sigo sin saber, pero al final sí sé que sé. A lo que voy es que asumir que te falta mucho por aprender es lo que te mantiene en constante evolución y también te abre a que encuentres nuevas perspectivas. Y quien cree saberlo todo, se estanca. Quien cree que ya llegó a la meta, se estanca e indudablemente se pierde en sí mismo. La clave 3 es algo dicho por Karl Marx. Aquí hay una historia que yo quería poner. Cuando Karl Marx un día le preguntaron cuál era su lema de vida o una de las máximas y mínimas que tenía para el buen vivir. Todo esto cuando jugaba con sus hijas a un juego de mesa, creo. El chiste es que este tipo lanza una idea en latín de omnibus dubidantum, que significa: es obligatorio dudar de todo, que la curiosidad y el cuestionamiento es una obligación que todo el mundo tiene que hacer en esta vida. Y como cuarta clave y penúltima, que se llama Kalama Sutta. Aquí Buda da una lección muy importante sobre la madurez mental. Él decía más o menos que era prohibido aceptar ideas por tradición, herencia o porque un líder poderoso las haya dictaminado. Nuestra mente no tiene por qué ser un basurero y cada creencia o cada idea que tengamos tiene que pasar por un filtro de nuestra propia vivencia para que conservemos todo aquello que nos traiga esa tranquilidad. Y como última clave, 5, la historia de la muerte de Sócrates. ¿Por qué es importante su muerte? Básicamente Sócrates enseñaba a los jóvenes a cuestionarse sobre el orden establecido. Que vaya, pensaran por su propia cuenta y tengan ese libre pensamiento. Él básicamente quería dar ese mensaje. ¿Qué hizo el sistema? Lo sentenciaron y lo obligaron a tomarse un veneno que, si no me equivoco, se llama cicuta. Lo más increíble de esto y la razón por la que lo traje aquí al canal es que, a pesar de que él ya estaba paralizado de cintura para abajo, ya el veneno lo estaba carcomiendo por dentro. Y lo increíble es que cuando ya tenía el veneno ya dentro de su sistema, ya estaba todo paralizado de cintura para abajo, él se destapa y se levanta y le dice a su amigo Critón: Critón, Critón, le debemos un gallo a Asclepio. No te olvides de pagar la deuda. El punto es que Sócrates nos dejó una gran verdad, una gran lección. Que la verdadera enfermedad era vivir sumergido en la ignorancia, sin nosotros tener esa capacidad de pensar por nuestra propia cuenta, no por la que otros dictaminaran que nosotros pensemos, no por la que los otros dictaminaban, y quemar esa vieja forma de pensar era la verdad para empezar a vivir de verdad. Obviamente esto no quiero que lo tomen de forma literal, no me refiero a descuidar nuestra integridad física ni nada de eso, sino lo que quiero llegar a que ustedes interpreten es que hay que realizarnos, tener un criterio propio, tener libertad de pensamiento, desarrollar nuestro personaje, hacer las cosas que nos gusten y después capitalizarlo con la mejor ética y la mejor moral y el amor posible, y ahora sí, ya estar listos para la muerte, no a buscar la muerte, y que ya al final de nuestros días, así como este pensador, irnos de la mejor forma, dándole al prójimo nuestro granito de arena. Así es como yo lo veo. Y si él entregó la vida por
el derecho a dudar. ¿Qué nos detiene a nosotros para empezar a cuestionar nuestro mundo interior y exterior? Es interesante, ¿no? Todos estos apoyos que nos da la vida para que nuestro mensaje o nuestros argumentos sean mucho más fuertes de lo que ya son. El sistema siempre va a preferir que nos quedemos en el fondo, que seamos consumidos, que no tengamos libertad de pensamiento, que repitamos cosas como pericos, o que seamos esas ovejas que siguen a los demás, o que sigamos esas verdades que ellos diseñan para nosotros y nos dejemos de lado. Y te lo firmo, al momento en que todos nos elevemos en conciencia, nada va a ser igual. Y créeme, si todos nos unimos y alzamos la voz con conciencia y amor, montañas podemos saltar. Amigo mío, amiga mía, el que vea este video. La premisa es dudar de lo que te rodea, cuestionar tus propios traumas y encerrarte en tu propio cuarto del silencio, a ver estas heridas de frente con valentía. Y te repito, no va a ser un camino fácil, te va, te va a encandilar, te va a doler el ego, te va a obligar a tomar responsabilidad sobre tu vida. Este es un sendero más que yo te platico. Haz las interpretaciones que quieras hacer, pero si quieres limpiar tus aguas, o si tu meta es llegar a la conciencia y despertarte una vez por todas, no me creas a mí. Vete a Descartes y a los filósofos que te acabo de decir y que lo experimentes por tu propia cuenta. Y una vez que lo experimentes, te vas a dar cuenta, puedes dejar de ser ese prisionero de tu propio pasado, de tu propio futuro, y que vivas aquí en el presente y experimentes, ahora sí, de una vez por todas, la experiencia que tienes que experimentar con este personaje de carne y hueso. Si este video te motivó el corazón o te causó algo por dentro, ya sabes qué hacer. Dale like y suscríbete. Y si quieres, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos que yo vaya a compartir aquí en el canal de Efecto Harmaf. Cuídense. Ojalá hayan entendido el mensaje. Nos vemos en la próxima y recuerden, cuestionar el pasado sana, pero si pasas mucho tiempo mirándolo, te puedes sumergir en un abismo y la introspección libera. Pero si pasas toda tu vida haciendo introspección de ti, mirando dentro, sin experimentarlo en la vida, pues vivirás preso de ti mismo y probablemente te quedes loco. Y la idea no es esa, sino ser ecuánimes, tener ese balance, ¿no? Ya lo hablaba una vez con mi amigo Isael hace mucho tiempo. Pero quiero que recuerdes que mis palabras no son la verdad absoluta, sino un camino más que yo te puedo plantear. Gracias por escucharme y nos sintonizamos en otra cápsula del tiempo. Amor y paz, hermanos. Recuerden, todo pasa por una razón y tenemos que estar atentos para entender esa verdad. Avanza, vive, no pares, busca tu rumbo. La inactividad marchita la mente. Al soltar los problemas cotidianos, recuperamos la tranquilidad. La corriente supera los obstáculos duros y alcanza su destino final.